Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, en este video vamos a explicar cómo sería el funcionamiento de una inversión de marcha en un motor trifásico. ¿Sí? Tenemos por un lado lo que sería el circuito de control, ¿sí? Maniobra o de comando, se lo puede llamar de todas esas maneras, ¿sí? Y el circuito de potencia. En este caso, para realizar una inversión de marcha de un motor trifásico, nosotros vamos a necesitar de dos contactores. En este caso tenemos KM1 y tenemos KM2 en el circuito de mando, y por lo tanto tenemos KM1 y KM2 para la potencia. O sea que físicamente necesitamos dos contactores. Ahora, vamos a ver que también necesitamos dos pulsadores de marcha. Uno para encender lo que sería el contactor KM1 y el otro para activar el contactor KM2. Pero hay una reglamentación que indica que cuando uno arma un circuito para una inversión de marcha, sí o sí tiene que pasar indefectiblemente por el pulsador de parada. Es decir, que yo no puedo pulsar este botón, el S1, y que el motor arranque en un sentido, y si quiero hacer la inversión de marcha pulso S2. No. Sí o sí paso por parada y después recién pulso S2 para la contramarcha. Bien, explicaremos cómo sería el circuito, el funcionamiento. Vemos que tenemos la alimentación, el circuito seccionador, que nos sirve para proteger la instalación con el fusible, y además para, si hay que hacer algún mantenimiento en el tablero eléctrico, lógicamente que interrumpimos la corriente como para poder trabajar en forma correcta. Contamos con un relevo térmico, que es una de las protecciones que se utilizan para motores. Puede ser relevo térmico o puede ser guardamotor. En este caso pusimos un relevo térmico con su contacto normal cerrado 95-96 y su contacto normalmente abierto 97-98. El pulsador de parada, lógicamente para detener el circuito, pulsador de marcha, ¿sí? Pulsador de contramarcha, la retención, que ya lo hemos visto en el circuito anterior, KM1 13 y 14, y la retención para el contactor KM2 13 y 14. Acá se nos agrega un contacto KM2. Fíjense en que en la línea, ¿sí?, que vengo para alimentar desde el pulsador a mi contactor KM1, tengo un contacto auxiliar cerrado de KM2, ¿sí? Lo mismo pasa con el caso de la línea del pulsador S2 que va a alimentar a KM2. Tengo un contacto normal cerrado que se llama KM1, o sea que pertenece al contactor que tenemos acá del lado izquierdo. A estos dos contactos auxiliares, KM2 y KM1 11 y 12, se los llama enclavamiento, ¿sí? ¿Y cuál es la función del enclavamiento? Evitar de que cuando hay un contactor que está dentro, ¿sí?, o sea que está funcionando la marcha, pulsar, ¿sí?, la contramarcha y que ingrese la contramarcha al motor. De esa manera estaríamos generando un cortocircuito, porque tendríamos cerrado el contactor KM1 en donde ingresan las fases RST, y a la vez entraría el contactor KM2 que ingresa las fases invertidas. Por lo tanto haría un corto de 380, ¿se entiende? Entonces, por una cuestión de prevención, por una cuestión de seguridad, se conectan estos dos contactos auxiliares, que la función que tienen es la de evitar de que ingrese el contactor opuesto al que ya está dentro. Si ustedes se fijan, cuando yo pulso el botón S1, va a circular la corriente, va a pasar por el contacto auxiliar normal cerrado y va a alimentar a mi bobina de KM1. Y todo va a estar funcionando. Pero ¿qué va a pasar con el contacto que tengo de KM1 en esta línea? Cuando este se energiza, este se abre. Por lo tanto, si alguien viene y pulsa S2, no va a poder ingresar el contactor KM2. De esa manera no se cierra el contactor y mi motor va a seguir funcionando. Bien. Además pusimos una lámpara de señalización para lo que es la marcha, una lámpara de señalización para lo que es la contramarcha, una lámpara que me va a indicar que el sistema está energizado pero sin funcionar, y una lámpara que me indicará el fallo. Vamos a hacer la simulación. Cerramos el fusible. Fíjense que
este se llama F y este se llama F, o sea que ya tengo el circuito potencia alimentado también. La corriente circula por el pulsador de parada y me está energizando a la lámpara de color ámbar, indicando que el sistema está alimentado. Ahora bien, si yo pulso el botón S1, al pulsar se va a cerrar el circuito, se alimenta el contactor A1, se enciende la lamparita, ¿sí?, el ojo de buey de color verde, indicándome como que el contactor está accionado, y se me cerró el contacto de KM1, por lo tanto entra la retención y mi bobina de contactor se sigue alimentando. Se cerró el contactor KM1, se energizó mi motor y me está indicando el sentido de la flecha que está girando en sentido antihorario. Otra cosa, fíjense que cuando entró KM1, el contacto KM1 2122 se abrió. Por lo tanto, mi lámpara, que indicaba que el sistema estaba alimentado pero sin funcionar, se apaga. Fíjense en otra cosa, yo acá tengo un contacto normal cerrado, KM1 11 y 12. Sin embargo, acá tengo un contacto normal cerrado KM1 21 22. Esto significa que este contacto no es el mismo que este. En mi contactor KM1 yo voy a necesitar dos contactos normal cerrado. Uno de ellos servirá para hacer el enclavamiento y el otro servirá para alimentar a la lámpara de señalización. De querer utilizar un mismo contacto para ambas funciones, el circuito es muy probable que funcione mal. Por lo tanto, no se hace con un mismo contacto auxiliar. Siempre se utiliza contactos auxiliares diferentes. Bien, si yo ahora quisiera ingresar con la contramarcha, lo que decíamos hace un rato, pulsar S2, fíjense qué va a pasar. Yo pulso, se cierra la corriente, el contacto, la corriente circula, pero no pasa del contacto 11 de KM1. Por lo tanto, no hace la contramarcha, todo sigue funcionando en forma normal, y si yo quisiera hacer la inversión de marcha, voy a tener que sí o sí pasar por el pulsador de parada, que todo se detenga, y recién ahora voy a poder pulsar el botón de contramarcha. Ahí se engancha lo que sería el contactor KM2, ¿sí?, se autorretiene por 1314, se enciende la lámpara que me indica que mi KM2 está ingresado, está dentro, el motor ahora está girando en sentido horario, y de la misma manera anterior, fíjense en que el contacto KM2 11 y 12 se abrió, por lo tanto, si yo quiero ir a pulsar el botón de marcha, no puede ingresar el contactor KM1. O sea que el sistema de seguridad funciona de forma perfecta. Y a la vez, mi contacto de KM2 2122 se abrió y se interrumpió la circulación hacia la lámpara de color ámbar. De haber un fallo en el motor y de actuar el relevo térmico, vemos cómo cambia de estado los contactos de relevo térmico, deja de circular corriente para los circuitos de alimentación de mis dos contactores y se enciende la lámpara roja indicándome que hay un fallo. Bien, espero que haya sido claro. Y cualquier cosa estoy para aclarar las dudas. Hasta luego.